En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, pues queremos darles a ustedes la bienvenida a este día de reflexión, que va a ser una buena oportunidad para sacar unas pequeñas resoluciones, ¿verdad? Cosas que queramos hacer, cosas que haya que reformar. Y ahorita, en esta primera reflexión durante la misa, pues voy a hablar un poquito de lo que hablaba el lunes en la misa, el lunes en la tarde, sobre la devoción. Y lo primero que hay que decir es que aunque no se pueda dar una noción exacta de lo que es la devoción, Santo Tomás de Aquino nos dice que la devoción no es otra cosa que una pronta voluntad o un cierto afecto o una viva inclinación a todo lo que mira al servicio de Dios. Y lo primero que debe haber allí para que haya devoción, pues es amor a Dios. Cuando este amor a Dios nos da la fuerza para obrar el bien, se llama caridad. Y cuando nos hace obrar este bien con prontitud y con alegría, se llama devoción. Ahí tenemos este dicho que para que el bien que se haga sea bien, tiene que hacerse pronto. Si las cosas que no se hacen pronto, no se hacen bien. Sí. Así, la devoción nos hace servir a Dios con alegría y prontitud. Entonces, a la caridad le toca hacernos observar los mandamientos de Dios y a la devoción el cumplirlos con diligencia y fervor. Y la palabra diligencia viene del latín que significa amar, diligit. Sí. Entonces, el lunes mencionaba que una de las primeras y más importantes reglas para la existencia de la verdadera devoción, era el adaptarla a las obligaciones de estado de cada uno de nosotros. Es decir, que cada quien haga lo que le toca hacer conforme al estado de vida. Por lo tanto, es devoto aquel que juzga de su devoción por su deber, que mide su devoción a su deber y que establece su devoción en su deber. Cualquier otra devoción que carezca de esto es una devoción imaginaria, no existe. Aunque la devoción es el origen de la felicidad más dichosa y la causa de todos los bienes, pues produce algunos efectos más comunes. Por ejemplo, el deseo ardiente de conversar con Dios, de oír su palabra, de asistir a misa, de recibir los sacramentos. En segundo lugar, un cierto olvido o desprendimiento de los placeres de esta vida, del desprecio de las vanidades. Y una facilidad en cumplir todas las obligaciones de la religión. Como dice el profeta Ezequiel, correr por el camino de los mandamientos. Estas serían las señales de la verdadera devoción. Sin embargo, David dice que el hombre justo conserva la ley de Dios en el corazón. Y esto es precisamente, propiamente hablando, el centro de la devoción. ¿Sí? Del corazón pasa la devoción a las facultades tanto interiores como exteriores. Desde allí arregla sus juicios, la estimación de las cosas, sus intenciones, sus pasos, sus miradas, sus palabras, sus obras, sus pensamientos, porque la ley de Dios habita en su corazón. Y para darles un ejemplo,
sencillo y que ustedes todos conocen, la dificultad que existe para la mayoría de los católicos en cumplir con sus deberes simples, como por ejemplo el vestirse bien para la misa. Sí. Tal pareciera que mucha gente viene a la iglesia precisamente a demostrar todo lo contrario de la devoción. ¿Por qué? Porque la ley de Dios no está en el corazón, como dice el rey David. Entonces, posiblemente todos querramos tener una sólida devoción, pero no queremos hacernos violencia en nada. Sí, entonces, de ahí que hay una falsa devoción, que limpiar lo exterior del vaso y llenar lo interior de impureza. O ser, como decía, un lince para los defectos de los otros y un ciego para los propios. Tener siempre a Dios en la boca y jamás amable con el corazón. Este fue precisamente el crimen de los fariseos. Ya ustedes conocen cómo nuestro Señor los llamó, ¿sí? Que les decía sepulcros blanqueados, o cómo los llamaba Juan el Bautista, que les decía raza de víboras. Entonces, esto que nuestro Señor le dice a la samaritana en el pozo, de que Dios quiere ser adorado en espíritu y en verdad, es decir, con el interior y con las obras, las dos cosas juntas, ¿sí? Y esto significa que uno debe honrar a Dios como Él desea ser honrado. Sí, mucha gente dice, yo rezo en la casa, o yo me confieso en la casa. No es eso lo que Dios quiere. Hay una forma específica de honrar a Dios, tanto en privado como en público, como la misa, ¿verdad? Sí. La semana pasada el padre, uno de los padres de acá de Miles Yesu, que celebra la misa a las 6:30 del domingo, me platicaba que algunas veces en los 70s ellos vinieron a misa aquí a Santa Catalina. La primera vez que vinieron fue como en 1972 y se tuvieron que salir del desastre que vieron en la misa aquí en Santa Catalina. Decía que tenían a un niño parado encima del altar, leyendo las lecturas, y el padre estaba a punto de subirse junto con él, ¿verdad? Al altar, encima del altar. No lo hizo porque el padre se dio cuenta que ahí estaban estos otros padres y lo vieron, y los padres se salieron. Sí. Decir que el culto a Dios se degeneró en el culto al hombre. En vez de adorar a Dios, hemos adorado al hombre. Entonces, con el corazón honramos a Dios, con el corazón ofendemos a Dios. El corazón es el que mancha al hombre o lo santifica. Entonces, la devoción, para ser verdadera, tiene que residir en el corazón. En el corazón habita Dios y en Él reina por su amor, por la caridad, por el cumplimiento del deber, por la prontitud en el cumplimiento del deber, que es lo que constituye la devoción. Entonces, si bastara el porte exterior o la adoración exterior para agradar a Dios, o que bastara con simplemente hacer cosas buenas, pues no habría duda que Caín hubiera sido muy devoto, porque tanto él como Abel ofrecieron el mismo sacrificio. Uno tenía el corazón, el otro no.